Saberes es un podcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En este episodio escucharemos a Noé Amador, un profundo conocedor del departamento del Petén, porque lo habita, porque lo trabaja, porque es parte de una multiculturalidad que hace su vida en el departamento más grande, pero también más desconocido del país. Hablaremos acá de las economías de la selva, de las concesiones agroforestales, bonos de carbono, turismo, en fin, Petén desde una mirada profunda y necesaria. Pues muy buenos días para quienes ven este podcast Saberes. Estamos muy contentas de que Noé Amador nos visite desde Petén. Es un delegado de las comunidades de la Laguna del Tigre y que pues es un experto sobre la lucha en Petén, es un investigador, pero también es un defensor y un luchador de las comunidades indígenas en el Petén, así que es un gran placer para nosotras conversar el día de hoy con él y que la sociedad guatemalteca y quienes vean este podcast tengan la oportunidad de conocer de primera mano la interpretación de una persona que vive, trabaja y lucha en el Petén. ¿Cómo describiría Petén? Porque aquí en los medios de comunicación y también a nivel internacional, Petén es como en apariencia el corazón del mundo maya, selva, sitios arqueológicos, la laguna, que todo es muy bonito, que efectivamente existe, pero que no es solo eso, sino que también ahí viven comunidades. Es un territorio con una composición de comunidades multiculturales de los 24 pueblos, pero también ahí hay una economía, hay una población, hay una historia. ¿Cómo usted nos contaría qué es Petén o cómo es Petén? Para el resto del país, el Petén es como muy poco conocido. Y lamentablemente el Petén históricamente ha sido abandonado por diferentes gobiernos, al grado de que en la Constitución hay un artículo destinado al desarrollo del Petén y a la integración del Petén al resto del país. Y esto tiene que ver con toda una historia de colonización del departamento y una historia económica que va atrasada a partir de los proyectos del chicle, por ejemplo, en el Petén, que es uno de los primeros oros, digamos, del departamento que se empezó a negociar en el Petén y a nivel internacional, especialmente por Estados Unidos. Después todo el tema de la madera, que también fue un gran negocio, donde extrajeron la mayor parte de madera preciosa del departamento por empresas transnacionales que en ese tiempo existieron, y que de hecho la madera es uno de los que llevó digamos, como a definir los límites entre México y Guatemala. Entonces ese tema de la madera realmente ha sido como muy muy criticado, y que actualmente es uno de los rechazos que se le hace a la población que vive ahí. Pero en realidad eso ha sido toda una historia de explotación de los recursos naturales que ha habido en esta área. Mientras que la población que vivimos ahí, que de hecho tenemos toda una historia de migración a raíz de diferentes situaciones que se dieron en Guatemala, como lo que es la pobreza, que influyó para que muchas personas que hoy vivimos allá nos tuviéramos que ir de nuestras tierras. Por ejemplo, yo nací todavía en Izabal y me llevaron muy pequeño allá al Petén, y así a muchas personas nos llevaron muy pequeño. Entonces por eso es de que el departamento es multicultural. Todavía existen pueblos originarios como los Itzae, los Mopanes, que habitan el área, pero en mínimas cantidades. Y los quechíes, que también ya pertenecían al territorio en la parte sur, pero ahora ya se extendieron hacia la parte norte, en toda la área protegida de Laguna del Tigre hay población quechí. Y esa es como la realidad, digamos, histórica y actual del departamento, y que pues vivimos una situación realmente de abandono por parte del Estado,
y que creemos de que hace falta mucho trabajo y que el Estado de Guatemala también le ponga como atención a nosotros como población que vivimos en el departamento del Petén. ¿A qué se refiere o cómo se conforma una comunidad multicultural? Porque justo como nos estaba contando que el Petén pues ahora está habitado por comunidades multiculturales y por comunidades originarias del Petén, ¿podría explicarnos usted cómo se conforma una comunidad de esta manera? El departamento del Petén es multicultural porque, digamos, estamos como conformados por diferentes culturas que llegamos al Petén en diferentes momentos hacia el departamento, pero aparte de ello le sumamos las comunidades que ya, digamos, de hecho vivían ahí antes de la venida de los españoles, como los Itzáes, por ejemplo, y los Mopanes. Y la comunidad es multicultural porque en una comunidad, por ejemplo, pueden haber quechíes, pueden haber pocomchíes y así de diferentes grupos. Por ejemplo, yo me identifico como chortí, que llegué del lado de Izabal. Entonces, por eso consideramos que somos comunidades multiculturales, es decir, que no somos de una sola línea, digamos, cultural, sino que estamos conformados de diferentes grupos. Y en ese sentido, prácticamente el Petén, de alguna forma, algunos incluso han dicho que no había identidad en el departamento. Y entonces nosotros dijimos, claro que sí hay identidad, y nuestra identidad es que somos multiculturales. Y así nos hemos identificado como comunidades multiculturales del Petén. Tal vez ahí como una manera de explicar, más que de manera de definición, es como hacer historia de como de las grandes olas de gente que llegó, por ejemplo el Chate, luego toda la lucha contra las madereras. Háblenos un poquito de eso y tal vez ahí se dibuja un poco más esta composición múltiple del Petén. Sí, como les comentaba, en el Petén han habido como diferentes momentos. Uno de los primeros momentos fue esto de la madera, que fue uno de los grandes negocios que se dio incluso con los ingleses, que son los que sacaron mucha madera en esa área, los franceses y posteriormente los alemanes, que de hecho en la comunidad donde yo vivo anteriormente estuvo posesionado un alemán en esa área. Y posteriormente fue el tema del chicle, que es uno de los grandes negocios también que se dio. Hay historias donde algunos chicleros hasta quemaban los billetes porque, o sea, era un negocio bastante bueno. Y pues el chicle sirvió mucho para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos lo utilizó para los militares para que les disminuyera como esa ansiedad que tenían durante la guerra. Entonces el chicle pasó a ser algo muy importante en esa época y fue un gran negocio. Y el chicle estuvo saliendo la resina del chico zapote que hoy conocemos en el Petén. Entonces fue otro momento, y el otro momento fue el tema de, más que todo del FIDE, cuando se empieza como a dar tierras en el Petén porque querían como que el Petén se poblara. Y entonces hacen como una propaganda a nivel nacional para que la gente que no tenía tierras, porque había también como una presión en la parte sur del país, porque la gente estaba exigiendo tierras, porque las tierras en estas partes habían sido acaparadas por muchas empresas como las empresas fruteras, las bananeras y todos estos, los cafetaleros. Y en el Petén se mencionaba que había tierra. Entonces el FIDE ofreció tierra a mucha población. Y a partir de ahí es de que empieza toda una ola de migración un poco más alta, después de las olas de migración de los quechíes. Y así es de que se empezó a repoblar el departamento del Petén. Hasta ese tiempo, digamos, la población del Petén era un poco baja. Pero actualmente estamos hablando de una población bastante alta. O sea, ahorita el Petén está bastante poblado. Estamos hablando, no sé, o sea, ahorita no tengo el dato, pero sí
Es una población que va en aumento. El área central, por ejemplo, de San Benito es una área totalmente urbana, ya no es un... Y ese Petén, digamos que inicialmente se hablaba que era una selva petener, pues ya no lo es como tal, porque hay mucha tierra que dio el FIDE en ese tiempo. La consigna era de que si tenía tierra tenía que botar la montaña, y la idea era que tenían que botar la montaña para evitar que la guerrilla estuviera dentro de la selva. Como política estatal, botar la montaña. Exacto, era uno de los requisitos que el que tenía una parcela por parte del FIDE tenía que botar la montaña, porque digamos lo que buscaban era que la guerrilla no estuviera dentro de la montaña, y eso fue una como por eso la guerrilla al final se fue como ubicando más en el lado de la Sierra de Lacandón que ahora conocemos, y el lado de las cooperativas como de Retalteco y toda esta área. Cuéntenos un poquito sobre qué significan las áreas protegidas. ¿Verdaderamente protegen? ¿A quién protegen? ¿Protegen a las comunidades? Tú hiciste una investigación sobre eso también, entonces Sí. Cuéntanos un poco. Sí, digamos, las áreas protegidas se declararon en 1989 a raíz de la ley de áreas protegidas que se creó en ese tiempo. Y en 1989 el Petén ya estaba mayormente habitado, o sea, ya estamos hablando ya en la época del 2000 para acá. Entonces había una población bastante alta en esa área. Entonces lo que sucede es de que la ley de áreas protegidas ignora prácticamente la presencia de comunidades dentro de estas áreas. Y viene a generar todo un problema porque el Consejo Nacional de Áreas Protegidas quería como imponer obligaciones a las comunidades que ya habitaban ahí, como por ejemplo no corten árboles ni para la leña, o sea, cosas como esas que eran extremadamente restrictivas. Entonces la población que ya habitaba ahí fue viendo como que esa era una política que estaba dañándoles, o sea que en vez de que sea de desarrollo, estaba afectándole el desarrollo de las comunidades. Y allí lo que sucede es de que esta ley vino como a implementar una cuestión de amenaza en contra de las comunidades, y como prácticamente en ese tiempo simplemente estaba declarado área protegida, pero hasta ese momento, 1989-90, no era delito, digamos, vivir dentro de un área protegida. Entonces lo que hacen es de que en el gobierno de Arzú promueven una reforma a la ley de áreas protegidas, y va de la mano con las reformas que hicieron al Código Penal también, de crear el delito de usurpación de áreas protegidas. Y a partir de ahí que reforman este artículo en el 96, es de que se creó el delito de usurpación de áreas protegidas, y entonces vienen a criminalizar a las comunidades como invasoras de áreas protegidas, las que ya vivían dentro de las áreas protegidas. Y se creó todo ese sistema de concesiones forestales también. Y entonces ese sistema de concesiones forestales viene como a decir, bueno, algunos sí pueden estar dentro de área protegida, pero otros no. Y lo que sucede es de que en el 90, después de 1989, crearon esta ley que es el decreto 5-90. Con este decreto prácticamente crearon la zona núcleo de Laguna del Tigre y la zona núcleo de Sierra Lacandón y otras zonas núcleos del Petén. Y en estas zonas núcleos prohibieron, entre otras cosas, prohibieron la presencia de asentamientos humanos. Y consideraron a las comunidades que ya habitaban ahí, las pasaron a catalogar como asentamientos. Entonces, una comunidad que ya tenía, por ejemplo, 2 décadas de vivir ahí, estamos hablando de 20 años, 25 años, pasan a ser catalogadas como un asentamiento humano, cuando en realidad, digamos, esos no son asentamientos humanos, porque haciendo el análisis nosotros decíamos el asentamiento humano pues es
alguien que llega, hace su champita de nylon y se sabe que es provisional. Pero las comunidades no eran provisionales porque ya tenían 20, 25 años de vivir ahí en el área. Entonces esta ley prácticamente es una ley que viene a criminalizar a las comunidades que ya habitábamos ahí. Entonces genera un conflicto entre las comunidades y la ley prácticamente. Pero además, dentro, en este caso de las comunidades que están en Laguna del Tigre, estaba operando lo que era la compañía Basic, que venía desde 1985. Entonces, esto agrava, digamos, el problema porque entonces se empieza a ver que a las empresas sí les dan como todos los derechos y a las comunidades las empiezan a atacar con amenazas de desalojo. Y entonces esto estaba como, o ha venido como generando esa discusión de por qué a las empresas se les dan todos los derechos y por qué a las comunidades no. Y esto ha mantenido como más que todo como enojado a las comunidades porque eso no puede ser así. Mientras que las empresas son extranjeras y las comunidades somos nacionales, somos ciudadanos, se nos niegan los derechos. Pero además lo que sucede en la parte, digamos, de la biosfera maya, que es la zona de usos múltiples, donde está el mirador que conocemos como la Danta y todos estos lugares, Tikal, allí se crearon las concesiones forestales. Y muchas de estas concesiones forestales se han convertido prácticamente en empresas que han estado lucrando con el medio ambiente, porque se identifican como organizaciones ambientalistas, pero en realidad son empresas que han venido haciendo negocios con el bosque prácticamente. Entonces no hay realmente una protección real, sino que hay una explotación de madera. Han sacado grandes cantidades de madera. Hay una que se llama Gibor, por ejemplo, que se dedican especialmente a sacar madera de esa área. Eso es a través de las concesiones forestales. Y aparte están las concesiones que le dieron a Richard Hansen en esa área, que prácticamente Richard Hansen se apropió, podríamos decir, porque él es como que es el dueño de esa área del mirador. Y entonces esta persona lo que ha hecho es de decir de que las personas que se dedican, por ejemplo, a sembrar maíz o frijol, pues son destructoras del bosque. Entonces, y que él sí es conservacionista porque tiene protegido el área. Si lo vemos así, tiene razón, porque el campesino de todas maneras tiene que votar para poder sembrar su maíz o frijol. Mayormente en estas áreas donde el Estado los tiene totalmente olvidados, porque los considera que como viven en área protegida no les puede dar ningún derecho. Entonces esta situación viene como a poner en entredicho si la conservación es a favor de la naturaleza o es a favor de empresas transnacionales que están operando en el área. Y ahí pues vemos de que los mayores beneficiados han sido las empresas petroleras, las empresas que se dedican al turismo como Richard Hansen, empresas hoteleras que están en el Petén, y las concesiones forestales, que no son comunidades forestales puramente, sino que son empresas forestales que están operando en el área. Según el Estado, ¿verdad? Hay políticas que velan como porque incluso en una situación de desalojo, y hago entre comillas porque sabemos que no es real, hayan como velación de los derechos mínimos de las personas. Y pues así existen desalojos judiciales y desalojos extrajudiciales. O sea que los extrajudiciales son personas que no son del Estado, sino que justamente muchas veces son financiados por estas empresas privadas, son seguridad privada, son guardaespaldas, y que, o sea, cualquier desalojo es sumamente grave, pero específicamente los desalojos extrajudiciales son aún más voraces y más atroces con la vida de las personas, porque aparte de eso se dan como de manera silenciosa. Y yo le quería preguntar un poco sobre cómo es esa relación, o sea, y sobre todo porque estamos hablando de un área protegida donde el Estado se supone está como, o sea, está consciente de que existe, ¿no? O sea. Sí.
Sí, lamentablemente es otra de las situaciones reales que se dan ahí en el área. Y tiene que ver otra vez con estas personas que han estado pues diciendo que son los que protegen el medio ambiente. Eh, los desalojos judiciales son realmente difíciles y duros para la gente. O sea, cuando uno va a ver a la gente que está eh, después del desalojo, se van a vivir al monte, medio hacen una champita de nylon. Yo los he ido a ver cuando nomás son desalojados. A veces tienen que dormir en el suelo, eh, durmiendo cuando llueve, así en costales mojados y todo eso. Y todas las enfermedades que eso trae después. Entonces, eso es realmente duro, o sea, es tremendo. Y lamentable el Estado no está viendo, digamos, esa parte. Pero además, en el caso de los desalojos extrajudiciales, es de que están operando personas con el respaldo del Estado prácticamente. Sí. Porque desde el momento en que el Estado no está interviniendo ante una acción ilegal como esa, prácticamente está diciéndole a esas personas, háganlo, o sea, ustedes tienen toda la autoridad para hacerlo. En el caso de allá hay una organización que hizo unos desalojos de unas familias de forma extrajudicial lo hicieron prácticamente en alianza con el CONAP, porque ellos implementaron un proceso de que le llaman ganar-ganar. Entonces tiraron una brecha cortafuego supuestamente y tiraron como columnas del ejército y policía de Diprona en esa área. O sea, mantenían como constante, digamos, vigilancia en esa área. Y a todos los que encontraban en esa área los capturaban y se los llevaban presos a Santa Elena. Y hasta escuchamos de que habían negocios, digamos, con algunos abogados de ahí de Santa Elena y jueces, de que se repartían, digamos, dinero para que entre más capturas habían, más ganancia también había para ellos. Entonces, lo que significaba esa estrategia ganar-ganar era de que tiraron la primera brecha y lograron como disminuir la presencia de las comunidades en esa área. Al siguiente año tiraron otra brecha más como cerca de otras comunidades y mantenían la vigilancia. La conservación para quién conserva y a quién se está beneficiando. Con lo que usted nos ha dicho, claramente beneficia a los emporios comerciales, turísticos, de explotación de madera y criminaliza a las comunidades. Pero hizo alusión a un personaje que es muy problemático en este momento a nivel nacional y a nivel internacional, que es Richard Hansen. Usted habló de una concesión que hay, que le han otorgado a él, ¿no? Y esto yo creo que nos involucra a todos a nivel nacional e internacional, porque mucha gente quiere ir a conocer el mirador. Tiene mucha expectativa de que se va a convertir como en un parque de diversiones, que van a ambientar la visita de los sitios arqueológicos. Cuando pues la gente llega a Petén, disfruta de Petén, o sea, todas las personas que hemos ido a Petén, a mí me gusta mucho ir a los sitios arqueológicos. De hecho, este año me contacté con usted porque anduve por ahí haciendo un recorrido por varios sitios arqueológicos. Entonces es muy disfrutable, claro que sí. Pero ¿qué efectos tiene el turismo, los distintos niveles de turismo que llegan? Yo le preguntaba a él, ¿cuál es la mejor manera de no depredar? Y me dijo, no hay ninguna, toda es depredadora, me respondió usted. Muchas personas tenemos esa expectativa, nos gusta Petén por eso, por los sitios arqueológicos. Y bueno, sería muy importante conocer la mirada de las comunidades sobre qué significa el turismo, aquello que se ve como el gran potencial de desarrollo en el país. Por un lado las remesas y por otro lado el turismo, que siempre va a ser en comunidades indígenas, en el altiplano, en el lago, con los textiles o con los sitios arqueológicos. Entonces el corazón de lo que es en apariencia el lugar del crecimiento
es también el turismo. ¿Qué diría usted sobre eso? Aparte de también de opinar sobre Hansen. Sí, pues lo que pasa es de que voy a repetir una frase que dijo una persona extranjera, no me recuerdo el nombre de él, pero si lo ve, pues que sepa que lo tenemos presente. Porque él dijo una vez de que para este sistema, digamos, económico, muchas veces el maya, el maya muerto tiene más valor que un maya vivo. Entonces, y lo dijo en relación a la explotación del petróleo en el Petén. Y eso se aplica, digamos, en diferentes partes del país, porque este sistema económico siempre ha visto de que donde puede hacer dinero con la cultura, lo hace. Mientras que si no le puede sacar provecho, entonces ataca a las comunidades. Y eso es lo que hemos estado viendo en el Petén. Ellos han hecho todo un andamiaje, digamos, de comunicación como para atacar, digamos, a las comunidades y ponerlas como en el imaginario social como los peores, como los malos y como los que no deberían existir en el mundo incluso. Y en ese sentido nos han tildado como la peor basura, digamos, que puede existir en el Petén. Y digamos, como los conceptos que han estado utilizando es de que somos destructores del bosque, que somos narcotraficantes y que somos colaboradores del narcotraficante. Y nosotros hemos dicho, de hecho se lo hemos dicho a muchas personas que son parte del Ministerio Público, que nos demuestren si de verdad somos parte o somos narcotraficantes. Y que si es así, entonces, ¿por qué no hay casos donde traigan a una persona que está participando del narcotráfico? No vamos a negar de que pero hay muchas personas de alto nivel de los funcionarios que saben quiénes son, dónde trabajan, por dónde pasan, pero nunca, digamos, hacen como un proceso en contra de estas personas, a menos de que otras personas se los pidan y entonces sí los manden para el extranjero. De lo contrario, no hay investigaciones que demuestren de que las comunidades son narcotraficantes, como nos lo han dicho. Entonces, este imaginario nos ha puesto como lo peor en el área. Mientras que a los conservacionistas, que al final son empresas que lucran con el medio ambiente, los colocan como los buenos. Y eso es lo que está pasando, digamos, en esta área de lo que es el turismo. Porque ellos prácticamente están como lucrando con la cultura maya. Entonces, para ellos los mayas son importantes, les dejan dinero y todo. Mientras que los que vivimos allá en el área nos están criminalizando porque no quieren que sepan de que allí hay pobreza, de que hay un abandono histórico del Estado y que está generando una serie de violaciones a los derechos humanos que en otro país deberían de ser una preocupación nacional. Eso es lo que, digamos, se oculta con toda la historia del turismo en el Petén. O sea, en los medios de comunicación venden la idea de que Petén tiene los mejores sitios arqueológicos y todo eso, y que es un destino turístico. Y es cierto, o sea, nosotros creemos de que eso es importante, pero el asunto es de que yo siempre he dicho que a veces hay personas que dicen están nuestros sitios arqueológicos de Petén. Digamos, mucha gente de Guatemala lo menciona así como nuestros sitios arqueológicos. Pero digo yo, esos no son nuestros, porque esos sitios tienen dueños. Y uno de los dueños es Richard Hansen. Hay muchos empresarios allá en Petén que prácticamente son los dueños de los sitios arqueológicos. Y en realidad, digamos, el ciudadano común no somos, o sea, no tenemos ningún derecho ahí. No es propiedad comunal, digamos, no es como propiedad en otros comunal. lugares. Ajá. Por ejemplo, cuando usted fue allá, no sé si recuerda cuánto pagó para entrar a Tikal. No me acuerdo en este momento. Como Entonces, 70 quetzales. Ajá, entonces 100, imagínense, pagar esa cantidad, es cierto que va para el IDAE o instituciones como estas, pero dentro de Tikal hay hoteles privados que están operando ahí en el área y que están negociando prácticamente con esa área. Entonces, al final, esa idea de que esos sitios turísticos o que la selva, el Petén que todavía queda,
es de nosotros, no es tan así. O sea, esas selvas tienen dueño y son personas extranjeras que han visto, digamos, no solo a Guatemala, sino también al Petén, como un área de colonización todavía. O sea, todavía nosotros somos parte de esa realidad colonial que sigue implementándose en estas áreas. Y nosotros, pues, para ellos somos como lo que, digamos, si les servimos a ellos, sí, nos promocionan. Pero si no les servimos a ellos, pues no nos van a promocionar, sino que nos van a atacar como lo peor que pueda haber. Estás escuchando la temporada 2 del podcast Saberes, Voces Indígenas en el Presente. Te invitamos a escuchar los 6 episodios de la temporada 1, presentada por la cantante cachiquel Sara Curruchich, quien conversó con Lorena Cabnal sobre los procesos de sanación desde una mirada política y comunitaria, también con Edgar Skid y su visión refrescante y crítica de la arqueología y otras ciencias sociales, con Ana María Chocoj, una mujer trabajadora y defensora de la tierra y los cultivos del modelo maíz, entre otras voces esenciales para nuestro tiempo. Bueno, son varias las comunidades, no solo en Petén, y también hace poco vimos como de forma internacional como el rechazo que hay hacia la figura de Richard Hansen y sus acciones, y hacia concretamente pues lo que hace, ¿no? en la selva de Petén. Y ahí yo quisiera preguntarle a usted un poco como más en cuestiones de como históricas, ¿en qué momento o en qué época específica se le da tanto poder a esta persona? Bueno, no tengo, digamos, como datos así concretos, pero él es uno de los que inició a explorar lo que es el mirador. Y ya hace muchos años atrás, como unos 30 años más o menos, tiene de estar explorando el mirador. Y entonces eso él lo ha tomado como que él es el propietario, porque él trae gente extranjera a visitar el área, los lleva en helicópteros, y es él el que ha mantenido la idea de que esa área debe mantenerse intacta, porque él se ha imaginado y de hecho lo ha promocionado así, como que ese debe ser como un lugar similar a lo que han publicado en la película Jurassic Park. Jurassic Park. Ajá. Entonces quieren como que sea un lugar intacto donde se llegue en helicóptero y la gente pueda ver ahí todo el área e implementar todo un sistema de visita en el área, pues no sé, y regresar otra vez al área central donde están los hoteles a descansar. Entonces esa es como la idea. Y eso implica de que la gente no pueda ingresar de forma fácil a pie, porque digamos que si entra gente a pie o en carro, pues va a ser un área que se va a llenar como mucha gente. Entonces ellos quieren llevar solo gente que pague bien. Digamos, no cualquiera, por ejemplo, si yo quiero ir, yo no tengo la capacidad de pagar un vuelo de un helicóptero. Entonces eso solo puede pagar un extranjero que tiene dinero. Mientras que alguien que no tiene, entonces se lo dejan a las comunidades como Carmelita, por ejemplo, que ellos lo llevan en mulas, digamos, al área y se hacen 2 días para llegar al lugar. Pero eso implica de que, digamos, la gente que tiene que ir ahí va a sufrir un poco en el camino, porque, bueno, al que le gusta la aventura está bien, pero realmente es una forma de impedir de que haya participación de muchas personas. Por ejemplo, yo vivo en el Petén y intentamos ir una vez, pero vimos que no teníamos la capacidad de ir. O sea, eso significa que un petenero, por ejemplo, no tenga la oportunidad de ir a esos lugares. Entonces, o sea, es como restringir más que todo. Con lo que nos está diciendo usted, es claro que Petén es un lugar de disputa por los emporios petroleros, turísticos, y por las comunidades forestales o estas empresas forestales. Versus esta idea que hay de que es un pulmón verde, lo que vemos es que hay se está carcomiendo por dentro, digamos, por las empresas, no por las comunidades, que finalmente quienes han logrado conservar ese sistema de vida al interior de la selva y hacer que la selva se regenere son las mismas comunidades con sus prácticas históricas de cómo se vive dentro de la comunidad. Pero por eso por un lado, y por lo otro,
Conversemos un poquito sobre estos convenios internacionales y la venta de activos y carbonos, que también es algo que está focalizado en la región del Petén, como la Amazonía, el Petén, estos lugares en apariencia boscosos y que no están intervenidos, son estos lugares donde hoy se están debatiendo estas políticas internacionales, que no es que frenen la contaminación, sino de hecho es un pretexto para seguir contaminando. Y eso también es una lucha que está ocurriendo en el Petén, si usted nos puede contar. Sí. Lamentablemente es una realidad que ha ido como tomando más auge en los últimos años, digamos con apariencia que beneficia. Mientras que en otras partes del mundo le han llamado como soluciones negativas a esto. Quizás puede explicar un poquito al público, usted que están en esa lucha y que viven ahí, qué son esta política de venta de bonos y carbonos y de zonas de compensación, porque a veces uno lo sabe muy bien, pero la gente que lo va a escuchar probablemente no, como para comprender dónde está ahí la tensión y el problema. Sí, como le decía, en los convenios internacionales de biodiversidad y convenios de Kioto que se conocen actualmente, surge la idea de que los países deberían de tomar compromiso para disminuir lo que hoy conocemos como dióxido de carbono y disminuir también el calentamiento global. Entonces los países se comprometen a tomar algunas soluciones, pero a partir de ahí surgen lo que hoy se conoce como falsas soluciones a eso, y una de las falsas soluciones son los bonos del carbono. Y lo que han hecho en el Petén es de que hay empresas que han estado financiando, y no sé, digamos, si eso va a tener algunas situaciones, pero el Banco Mundial ha estado financiando proyectos en el Petén y en otras partes de Guatemala sobre este proyecto de bonos de carbono. Y prácticamente esto lo que busca es de que no se quemen algunos bosques, y a partir de ahí se coloquen estos bonos, porque son realmente documentos, son títulos de crédito que se colocan en acciones, mercados, acciones, se colocan en mercados donde países que se pasan del límite, porque se creó un límite de contaminación, y los países que se pasan de ese límite pueden comprar esos bonos del carbono para seguir contaminando más, porque el país que los está vendiendo no llega a ese límite, y al contrario, supuestamente está evitando el dióxido de carbono. Entonces ahí es donde se convierte en una falsa solución, porque si Guatemala, por ejemplo, no está contaminando, pero está vendiendo ese bono para que otro país lo contamine, entonces es como que Guatemala esté contaminando. Entonces ahí es donde salen las falsas soluciones, que no es realmente una solución ese tema de los bonos del carbono, sino que al contrario lo que hace es de que pone en una situación de servidumbre incluso a comunidades, porque les ofrecen pagarles cierta cantidad de dinero por estar cuidando un bosque. Y ahorita el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente son los principales que están liderando, digamos, ese proyecto de bonos de carbono en Guatemala. Pero no se refleja realmente cuánta ganancia está teniendo la comunidad en ese sentido de los bonos del carbono. Y no se entiende también en qué lo van a invertir. O sea, todo eso no está claro, porque no se refleja si realmente hay ganancias reales o hay pérdidas. Para nosotros consideramos de que hay más pérdidas que ganancias, porque la comunidad, digamos, para poder cuidar un bosque, digamos, trabaja, digamos, si es toda la comunidad, tendrían que tener una brecha. Estamos hablando de brechas de alrededor de 10 kilómetros que tienen que tener cuidadas, y si hay algún incendio, pues tienen que hacer todo un trabajo para evitar que no haya incendio. Y digamos que si calculamos cuánto está invirtiendo la comunidad en personal, en alimentación,
y en herramientas. Entonces puede ser, digamos, podemos hacer el análisis de que tal vez no está realmente garantizando una ganancia para la comunidad. Entonces, y los mayores beneficiarios serían las personas que están negociando los bonos del carbón. Es entonces el Petén y la gente del Petén, la mano de obra, la fuerza de trabajo para que se produzca este sistema especulativo en la bolsa, porque al finalmente son compras y ventas de acciones que únicamente seguramente llegan a las arcas o a las cuentas de estas empresas, pero es la extracción de la fuerza de trabajo de las comunidades lo que está produciendo eso. Porque finalmente, como usted decía, que quienes han cuidado la naturaleza son las comunidades, no son las destructoras, son las que controlan y las que cuidan la naturaleza. Sí, así es. Las comunidades son las que principalmente tienen prácticas ancestrales de proteger la naturaleza. Que de hecho, digamos, si las comunidades realmente fueran destructoras, ahí sería un desierto. Pero hasta el momento hay bosque, a pesar de que el Estado no le ha puesto como mucha atención a hacer un trabajo en coordinación directamente con las comunidades, sino que a través de la ley de áreas protegidas lo que hizo es de dejarle esa función a una institución que al final es inoperante, porque allí han habido muchos casos de corrupción donde los que han trabajado dentro del CONAP, de hecho le han permitido a algunas personas para que puedan trabajar dentro de áreas protegidas y puedan destruir el área. Entonces esas personas son las que han puesto como en mal a las comunidades. Pero el campesino, digamos, de estas comunidades tiene esas prácticas ancestrales. Por ejemplo, se mantienen los huertos familiares, que eso significa que la comunidad tiene áreas verdes y estas áreas pues obviamente se mantienen siempre vivas. Está la permacultura y lo que hablábamos al inicio de proyectos ecológicos como lo que son las colmenas, que eso es totalmente, digamos, amigable con el medio ambiente. Pero esto, digamos, requiere también de esfuerzos, requiere de trabajo. Y entonces si el Estado hiciera un trabajo más coordinado con las comunidades, creemos de que hubieran mejores avances. No tanto, digamos, viéndolo como negocio, sino viéndolo más como un beneficio para la comunidad y para el medio ambiente y también como para el desarrollo. Hasta hoy las comunidades, en el caso de las comunidades que viven en área protegida, que están siendo criminalizadas, prácticamente no pueden, digamos, superar porque hay una pared que es la ley de áreas protegidas que impide ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, están los incentivos forestales que se le da en otras partes que no es área protegida y se le da muchas veces a finqueros que tienen pues ciertas cantidades de tierra y ellos son los que se están beneficiando de estos incentivos forestales, mientras que las comunidades que están en área protegida, que a pesar de que el Estado no los voltea a ver, están protegiendo, pues no tienen la posibilidad de recibir ni siquiera un centavo de eso. Y así, digamos, hay una situación pues lamentable. Por eso es de que las comunidades de Petén presentamos en conjunto con otras comunidades de Guatemala como Cobán, Quiché y Sololá, presentamos una iniciativa de reforma a la ley de áreas protegidas porque consideramos de que esta ley, como les dije al inicio, no consideró la presencia de asentamiento de comunidades que estaban viviendo en el área, pero además no consideró la presencia de comunidades indígenas dentro de estas áreas y entonces simplemente declaró área protegida y no consideró de que esa área protegida iba a afectar territorios ancestrales, como el caso de Quiché, el caso de Cobán, de Petén. O sea, no consideró esa realidad y vino a criminalizar, y han habido casos, por ejemplo, donde a raíz de esta ley han capturado gente solo porque fue a cortar unas pacayas. O sea, son cosas como ilógicas, digamos, que no se entienden, y los meten a la cárcel por querer, digamos, conseguir su alimento. En el caso del Petén,
Han habido desalojos de comunidades completas, han habido capturas de campesinos por estar trabajando la tierra. Entonces, en ese sentido, presentamos esta iniciativa de reforma a la ley de áreas protegidas para ver, digamos, si el Estado de alguna forma se ve como comprometido con la población y tal vez como enmendar un poco la plana, digamos, que se consideró en ese tiempo, porque la ley fue pensada puramente para que no vivieran comunidades dentro de áreas protegidas, lo cual es un poco difícil. Primero porque Guatemala, pues históricamente ha abandonado la población. Y como decía una autora que se llama Elisa Grandía, ella dice en su libro que una población con hambre no va a ver y no va a respetar ni siquiera cercos que se le pongan, y mucho menos en un área donde no hay una claridad si es o no es área protegida. Entonces las comunidades prácticamente han tratado de sobrevivir en esa área, y pues nosotros esperamos de que ahorita esta iniciativa, que es la 6358, sea conocida en el Congreso, y pues ojalá que los diputados también reflexionen y den como ese punto a favor de las comunidades, especialmente buscándole esa solución que históricamente se le ha negado a las comunidades. Nosotros hemos propuesto diversas soluciones a la problemática, y hasta el momento no hemos recibido, digamos, como una respuesta favorable, a pesar que somos los que hemos propuesto soluciones, mientras que el Estado solo se ha quedado con su ley de áreas protegidas, que es una ley que ya no está adecuada, digamos, a la legislación internacional y a la realidad nacional. Con el tema que usted decía de que la ley de áreas protegidas tampoco les permitía como a ustedes, no sé si lo dijo de esta forma y si lo interpreté, me puede corregir, pero como crecer como comunidad, ¿verdad? Yo como lo entendí, y usted me puede decir si estoy en lo correcto, es por ejemplo a utilizar ciertas materialidades para la construcción de las casas, o a tener ciertos derechos como centros de salud, escuelas, o qué implica las restricciones. Ahorita sí quisiera como que si nos describiera más como materialmente para que las personas se lo puedan imaginar, aparte de todo lo que hemos hablado sobre como la criminalización que viven, etcétera, pero también qué limitantes espaciales hay hacia ustedes, por ejemplo, cómo se construye una casa, cómo no se puede construir una casa, cuánto territorialmente como en metros se pueden expandir o no, para que las personas se puedan imaginar como cotidianamente cómo funciona o qué tienen que pensar ustedes también al momento de habitar ese lugar, para pensar todo el tiempo como en esta restricción que al final el Estado hace. Sí, lo que pasa es de que, bueno, en el tema de la ley prácticamente hasta el momento está clara de que allí no deben haber comunidades. Y en ese sentido hay una amenaza constante entre Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón de desalojar alrededor de 55 comunidades. Estamos hablando de que es unas 60,000 personas, más o menos, porque hay un promedio de 1,000 personas por comunidad. Entonces, imagínense que desalojaran a 60,000 personas. Para empezar, no han podido solucionar un solo caso, que es el caso de Laguna Larga. Fue desalojado en el 2016. Hasta la fecha no han podido solucionar un solo caso, digamos, el Estado de Guatemala. ¿Cómo van a solucionar 60 casos de desalojo en las comunidades? Digamos, hago esa pregunta, digamos, al Estado de Guatemala, ¿cómo lo va a solucionar? Entonces nosotros consideramos de que el Estado no debe provocar violencia a las comunidades, no debe provocar el enfrentamiento, al contrario, debe tomar a las comunidades como aliadas en la conservación. Y en ese sentido, como la ley tiene claro que no debe haber presencia de comunidades, entonces han venido haciendo toda una digamos, estrategia que busca que las comunidades no se desarrollen. Y para evitar que no se desarrollen, por ejemplo, les impiden. Allá han habido, por ejemplo, ahorita es el tiempo que están sembrando maíz, pepitoria, frijol.
Entonces han habido lugares donde llega el CONAP y empieza a cortar en el cultivo. Como en el tiempo de la guerra, que cortaban el cultivo. Entonces corta el cultivo así, llegan los policías, los soldados con machete y le dan al maíz, a la pepitoria. Y es tremendo. Esa es una de las estrategias para impedir que las comunidades se vayan desarrollando. Lo otro es de que ahí honestamente, digamos, las comunidades tienen sus casas, pero no es porque el Estado se los permita, sino porque la comunidad tiene que buscar dónde vivir. Entonces, prácticamente la ley ahí prohíbe de que hayan casas en esa área. Entonces, no hay así como una claridad cuánto puede usar una persona para vivir, sino que las casas que tiene la gente allá son casitas de, algunas de lámina, cercadas de palitos de madera, y el piso pues es de tierra, ¿no? Y esa es como la casa de todas las familias ahí. Y lo tienen así porque también eso significa que la comunidad no puede como hacer una casa tan buena, porque para empezar no tienen la posibilidad. Segundo, si lo hicieran, se corre el riesgo de que puedan ser desalojados. Y eso implica hacer una pérdida, digamos, por la inversión que se tenga que hacer ahí. Entonces, no hay, digamos, como esa posibilidad. Y además, las instituciones han venido negando y han venido restringiendo los derechos como a la salud. En ninguna comunidad que ustedes puedan ir a ver ahí, o alguien pueda ir a ver ahí, hay un centro de salud del Estado. Hay casas de salud, es cierto, pero son hechas por la misma comunidad y porque en el área hay promotores comunitarios que dan servicio de salud a la comunidad. No son autorizados por el Ministerio de Salud, sino que la comunidad se ha organizado y ha preparado a promotores comunitarios para que atiendan la necesidad de salud en esa área. Ese es en el tema de salud. En el tema de educación, hay comunidades que ni siquiera les han autorizado un código de escuela para que puedan tener su escuela ahí en la comunidad. Hay escuelas, es cierto, pero son hechas por la misma comunidad. En ningún momento hay un centavo, digamos, del Estado para hacer una escuela en esas comunidades. Los maestros sí, algunos son pagados por el Ministerio de Educación, pero otros son pagados por la comunidad o por la municipalidad en algunos de los casos. Pero muchos maestros también son pagados con dinero de los padres de familia de esas comunidades. Entonces, hay por eso les digo, en la ley está clara que no deben haber personas. Y como está clara, entonces el Estado incumple, digamos, su obligación de derechos humanos en esa área. Los incumple actualmente y si desaloja, los incumple, pero de una forma realmente peor. O sea, es lamentable. Hay algo que ya para ir cerrando, que quizás pueda ser inimaginable para las personas que viven tanto en las comunidades como en la ciudad. Y es el hecho de hacer notar que en Petén no hay agua. En las comunidades que viven que viven antes de que se declarara áreas protegidas, porque ahí estaban las comunidades, la ley vino después, pero las comunidades estaban ahí. Hay una crisis de agua y tienen que comprar el agua. Y no pueden hacer pozos porque la ley de áreas protegidas prohíbe que también se intervenga en el subsuelo. Entonces el problema en la ciudad capital de que no hay agua, de que hay agua racionada, la gente siempre dice, es que no es como en las comunidades, o por lo menos que yo soy de Toto, dicen, no, bueno, en Toto sí hay agua, o en Sololá sí hay agua, o en Nevaj hay agua porque están cerca de la montaña. Pero las comunidades que viven dentro de la montaña, dentro de la selva, no tienen agua por esta ley. Háblenos un poquito de esta crisis del agua, que también junto con todo este debate de los bonos de carbono, también toda la lucha por el agua, que ahora también se va a conocer por especulación y por acciones que van a afectar directamente a las comunidades. Cuéntenos un poquito sobre eso, ya para ir cerrando. Sí, ese es otro de los derechos, digamos, que se incumple a las comunidades. O sea, ahí no hay ningún proyecto de agua por parte de la municipalidad o del gobierno. Y
porque es prohibido, digamos, hacer pozos. O sea, la misma ley, como se supone que ahí no debe haber población, entonces prohíben de que se haga un pozo. Además, si se hiciera, tendría que solicitarse un estudio de impacto ambiental, todavía, digamos, con eso. Entonces, lo que hacen las comunidades es de que agarran agua de las lagunas que existen ahí. Y a veces lo tienen que jalar de largas distancias, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, para tener el agua. O han hecho pozos artesanales donde sacan el agua, pero mucha de esta agua, cuando está así en una pana, por ejemplo, se pone como amarillo el fondo. Y la gente toma de esa agua. Entonces, si ustedes, por ejemplo, fueran un día allá y tomaran de esa agua, yo les digo que van a venir enfermos. Porque, y no es tanto porque la gente sea sucia, como muchas veces se le ha dicho, sino porque no tiene otra opción. Y toman agua contaminada, porque esa agua es contaminada. De hecho, hay comunidades que viven cerca de la petrolera, y la petrolera al lado de la comunidad tiene un pozo de inyección de agua ácida, y hay veces que esa agua se rebalsa y esa agua se va a las lagunas donde la gente saca agua para beber, o se filtra a los pozos que la comunidad tiene. Entonces la gente toma agua contaminada todos los días. Y hay veces que hay comunidades que tienen, en el verano sobre todo, que es donde más se sufre del agua, hay gente que toma de un agua que realmente hasta tiene mal olor, y así lo toma la gente. Eso hace una situación realmente lamentable y preocupante, pero es una realidad que le toca vivir a las comunidades en esas condiciones. Y eso es algo que se oculta con el turismo, ¿no? La gente no quiere, no llega a ver eso, no puede ver eso cuando llega a pagar por entrar a los sitios arqueológicos. Sí, de hecho, digamos, los que van a las zonas turísticas, ahí les ofrecen agua limpia, pues embotellada y todo, pero para allá es otra historia. Ya para finalizar, ¿qué quisiera usted decir? Porque ya llegamos al límite del tiempo, pero ¿qué quisiera usted decir a la gente, no sé, de Izabal, de Zacapa, de Toto? A la gente de Toto le gusta mucho hacer sus excursiones, paga sus camionetas y se van a Petén, y les gusta mucho Tikal, Huachactún, Piedras Negras, todos estos sitios arqueológicos. ¿Qué les diría usted? Porque al final de cuentas, pues todos somos afectados de muchas maneras por los bonos de carbono, por la expansión de las acciones de las áreas protegidas. Finalmente, Petén es un gran espejo. No queremos que a las comunidades nos pase lo que le está pasando a Petén, y por eso es muy inspiradora la lucha que ustedes están dando en Petén. ¿Qué quisiera usted decir? Bueno, tal vez como invitar a la reflexión a todos los pueblos de Guatemala, para que consideremos de que somos hermanos y que tenemos que comprender de que el Petén es uno de los departamentos donde se concentra la mayor parte de intereses económicos, que es como un país chiquito donde están todos los intereses económicos, políticos, que están afectando a la población petenera, pero también eso se refleja en todo el país de Guatemala. Entonces, tal vez como invitar a que consideremos de que si bien queremos disfrutar de estos espacios que son importantes, tenemos que considerar que también hay toda una historia de injusticia y de abandono de esta población, que lo sufrimos todos a nivel nacional, y que en algún momento pues tenemos que también unirnos y hacer acciones colectivas a nivel nacional para buscar una mejor vida para todos y todas en Guatemala, y no vivir en ese ambiente donde nos olvidamos del otro solo porque tal vez yo vivo un poco bien. Nos olvidamos de que hay gente que no puede, digamos, tomar agua limpia, que no tiene ni siquiera acceso a ir a Tikal, viviendo en Petén. Entonces eso tenemos que considerarlo, y que es producto de un sistema económico que es voraz, que está pues dañando la dignidad de las personas a nivel departamental y a nivel nacional.